Volví a casa sin avisar. Después de cumplir mi última misión, descubrí que mi hija agonizaba sola en la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, mi esposo estaba de fiesta con su amante en un yate en el Golfo de California. Así que congelé todas las cuentas de inmediato. Una hora después, él enloqueció al enterarse. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Pisé el Aeropuerto Internacional de La Paz justo cuando el sol empezaba para asomarse con una luz dorada que atravesaba los ventanales de la terminal. La vieja maleta militar gastada en las esquinas descansaba a mis pies como una compañera fiel durante más de 45 años. En mi muñeca el reloj de bolsillo de mi abuelo vibraba suavemente cada vez que me movía, recordándome la promesa que me hice en mi juventud: siempre volver a casa. Esa promesa pesaba más que nunca ahora. A mis 65 años, recién retirada tras mi última misión, había entregado mi vida entera a los infantes de Marina de México. Desde operaciones de rescate de rehenes en Texas, hasta jornadas interminables evacuando gente durante aquel terremoto devastador. Pero hoy solo quería ser madre ansiosa por abrazar a Ana, mi hija. Después de tantos años, arrastré la maleta fuera de la zona de equipaje con la misma rapidez y precisión de siempre. Afuera el sol de la mañana ya comenzaba a arder. Alcé la mano para parar un taxi. A la calle Las Palmas número 420, por favor. Traté de mantener la voz serena, pero por dentro la emoción me golpeaba como las olas del mar cercano. Imaginaba a Tahan abriendo la puerta con una sonrisa radiante, sentándonos a la mesa y hablando de todo lo que me había perdido. En solo media hora estaría con mi hija. La radio sonaba con noticias de la Marina, reportes que antes escuchaba a diario, ahora ya no significaban nada para mí. Ayer había concluido mi última misión como asesora estratégica para la OTAN en una operación antiterrorista en Sudamérica. 45 años de carrera, desde frenar el contrabando de armas en la frontera hasta noches en vela en la selva. Quedaban atrás como recuerdos lejanos. Miré en silencio por la ventana. El océano azul se extendía infinito. Las olas brillaban como queriendo arrastrarme de nuevo a esos días. Pero mi mente solo estaba con Ana y la pequeña casa donde había depositado tantas ilusiones. El taxi tomó la carretera costera conocida donde las palmeras seguían balanceándose igual que el día que me fui. Pero al detenerse frente a la casa de Ana, sentí un vuelco en el pecho. La casa estaba oscura, las cortinas cerradas, ni una luz encendida. Subí el equipaje hasta el porche, una inquietud punzante creciendo en mi interior. Toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio sin respuesta. Golpeé la puerta más fuerte. Y otra vez, nada. Un silencio extraño, como si la casa hubiera sido abandonada. Bajé al jardín y miré alrededor. El buzón estaba lleno de cartas arrugadas. Se amontonaban en el camino como si nadie hubiera limpiado en mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. Un presentimiento oscuro me oprimía el pecho. Había enviado dinero puntualmente a Ana y a Eduardo, mi esposo, para mantener a la familia. Creía que todo iba bien, que mi hija estaba viviendo sin problemas. Pero ahora, frente a esa casa fría, me preguntaba qué estaba pasando. Justo en ese momento, vi a doña María, la vecina de Ana, regando flores al otro lado de la calle. Ella había vivido aquí desde que yo era joven, siempre amable y contando historias sobre los niños del barrio. Grité. Doña María, ella levantó la cabeza con los ojos bien abiertos de sorpresa. «Rosa, Dios mío, volviste. Pero no te has enterado de nada». Me apresuré a cruzar con las piernas, casi temblando al oír su voz. «¿De qué? ¿Dónde está?», Ana, pregunté, intentando que la voz no se me quebrara. Doña María dejó la regadera en el suelo con la mirada llena de compasión.
Ana lleva 2 semanas en el Hospital San Rafael. La ambulancia vino a medianoche. Vi claramente el logo en el vehículo. Se detuvo y continuó en un tono más bajo. Y Eduardo, mi hijo, me dijo que vio una publicación suya en las redes. Está de fiesta con su amante en un yate en el Golfo de California. Me quedé paralizada como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo mis pies. Ana en el hospital. 2 semanas y Eduardo, mi esposo, a quien confié el cuidado de mi hija, de fiesta en un yate. Sentí que la sangre dejaba de correrme por las venas, el corazón latiendo con punzadas dolorosas. ¿Sabe dónde queda el Hospital San Rafael?, pregunté con voz ronca. Doña María asintió y me indicó el camino. Sin pensarlo más salí a la calle y levanté la mano para detener otro taxi al Hospital San Rafael. Lo más rápido que pueda, le dije al conductor casi en tono de orden. Decenas de preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué le había pasado a mi hija para que necesitaran llevarla de urgencia? ¿Y mi esposo? ¿Cómo podía estar celebrando una fiesta de lujo mientras mi hija yacía enferma en un hospital? Sentada en el taxi, sentía el corazón arder en el pecho. Apreté con fuerza el reloj de bolsillo tanto que los nudillos se me pusieron blancos. Ana, mi hija, la niña que corría tras de mí en la playa, que me abrazaba cada vez que volvía de mis largos viajes de trabajo. Ahora estaba en un hospital. Y yo, la madre que había dedicado su vida a proteger al país. Ni siquiera sabía que mi hija me necesitaba. Me culpaba por los meses y años enviando solo dinero, creyendo que eso bastaba para que ella tuviera una buena vida. Pero ahora solo quería llegar junto a Ana, verla, saber que estaba viva, que estaba bien. El taxi se detuvo frente a la entrada del Hospital San Rafael y el sol del mediodía me deslumbró. Pagué al conductor, arrastré mi maleta por la entrada y traté de controlar mi respiración para no ceder al pánico que amenazaba con desbordarse. El vestíbulo estaba abarrotado con voces, pasos y el altavoz llamando a pacientes como una música caótica. Fui directo al mostrador de recepción donde una joven enfermera revisaba expedientes. «Busco a Ana López», dije con la voz seca como si cada palabra me costara un esfuerzo enorme. La enfermera levantó la vista, me miró un instante y hojeó rápidamente unos papeles. «Está en cuidados intensivos. 5º piso, habitación 512. Respondió con un tono mecánico como si fuera un aviso más de la rutina. No tuve tiempo de agradecerle y me lancé hacia el ascensor. «Por favor, sostenga la puerta», pedí al ver que estaba por cerrarse. Un hombre de mediana edad extendió la mano para detenerla y esperó a que entrara en la cabina estrecha. El olor penetrante de desinfectante me golpeó y tuve que contener las ganas de vomitar. Cuando las puertas se abrieron en el 5º piso, el pasillo de la UCI se extendía frío y silencioso, solo roto por el pitido constante de los equipos médicos. Caminé rápido, mis viejas botas militares resonando con un golpeteo seco sobre el piso de baldosas. La puerta de la habitación 512 estaba entreabierta y una luz blanca se filtraba desde dentro, haciéndome dudar un segundo. La empujé despacio como si temiera romper algo frágil. Ana estaba ahí en la cama blanca rodeada de tubos y máquinas. Sus ojos cerrados, el rostro pálido, tan delgada que casi no la reconocí. El respirador ajustado a su boca. Cada respiración tan débil que yo contenía la mía para escucharla. Sentí el corazón oprimido. Esa no era mi Ana. No era la niña que corría detrás de mí en la playa. Ni la mujer que me abrazaba fuerte cada vez que volvía de un viaje de trabajo. Era solo una sombra, una versión destrozada de mi hija.
Un médico estaba en la esquina de la habitación con una placa que decía Alejandro. Revisaba los indicadores en la pantalla con la mirada concentrada, pero fría. Se giró hacia mí y preguntó: ¿Es usted familia de la paciente? Asentí con la voz entrecortada. Soy la madre Rosa. Él asintió levemente señalando a Ana. Tiene cáncer de intestino en fase terminal. La situación es muy grave. Si se hubiera tratado antes, quizá habría sido diferente. Su voz era plana como si hablara de un caso cualquiera, pero cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Cáncer. Fase terminal. Repetí con la voz temblorosa sin creer lo que escuchaba. Una hora antes me había imaginado abrazándola, escuchándola contarme cómo habían sido sus días sin mí. Pensé que la vería sana sonriendo. No así atrapada entre máquinas sin vida. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué nadie me avisó? Pregunté casi suplicando. El doctor Alejandro negó con la cabeza con un destello de compasión. Nadie ha venido a verla desde que ingresó. Intentamos contactar a la familia, pero no fue posible. Nadie vino. Esa frase me golpeó directo al pecho. Eduardo, mi esposo, en quien confié para cuidar de Ana. ¿Dónde estaba? Recordé las palabras de doña María. La publicación en redes. El yate. Las fiestas. La rabia me quemó, pero fue ahogada por el dolor. Me acerqué a la cama y tomé su mano fría. Su piel era fina como papel con venas azules marcadas. Ana, soy mamá. Susurré conteniendo las lágrimas. Ya estoy aquí, hija. De pronto sus labios se movieron, sus párpados temblaron, y abrió los ojos. Estaban nublados, pero con un brillo familiar. «Mamá, te amo», murmuró tan débil que tuve que inclinarme para oírlo. «Mamá, te amo». Antes de que terminara la máquina de ritmo cardíaco, emitió un pitido largo y agudo cortando el aire. Me aferré a su mano. «Ana». «No, hija», grité, pero el doctor Alejandro me apartó llamando a las enfermeras. «Salga. Déjenos trabajar», ordenó con firmeza. Me sacaron al pasillo. Miré por la ventana mientras las enfermeras corrían. Sonaban máquinas, voces urgentes, todo mezclado. Me cubrí el rostro llorando sin control. «Por favor, no te la lleves», repetía, como si eso pudiera retenerla. Pero minutos después el doctor Alejandro salió. Se quitó los guantes y negó con la cabeza. «Lo siento mucho», dijo con voz grave. «Hicimos todo lo posible». Sentí que me vaciaba por dentro. Mis piernas cedieron y salí tambaleando de la UCI sin atreverme a mirar la sábana blanca cubriendo su rostro. Ana se había ido. Justo cuando acababa de volver no alcancé a decirle cuánto la amaba ni que lamentaba haberla dejado sola. Me quedé en el pasillo bajo una luz fría y blanca, sintiendo un vacío inmenso como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Saqué el teléfono con las manos temblando y marqué el número de Eduardo. Del otro lado se escuchaba música fuerte, risas y voces, como si estuviera en medio de una fiesta. «¿Qué pasa?», respondió Eduardo con un tono seco sin el menor interés. Respiré hondo tratando de mantener la voz firme. «Ana murió». Hubo unos segundos de silencio y luego contestó como si hablara del clima. «Ah, sí. Estoy ocupado. Hablamos después». La llamada se cortó. Me quedé inmóvil. El teléfono resbaló de mi mano y cayó al suelo. Eduardo no preguntó nada. No mostró tristeza. Estaba de fiesta mientras mi hija acababa de dar su último suspiro. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del hospital. Afuera el sol seguía brillando, pero yo solo sentía frío. Un frío que me calaba hasta los huesos. Había perdido a Ana y ahora sabía que también había perdido la fe en la única persona que alguna vez llamé familia.
Eduardo, a quien creí que cuidaría de mi hija, nos había traicionado de la forma más cruel. Salí por la puerta del Hospital San Rafael. La luz del mediodía me dio de lleno en la cara, pero lo único que sentí fue un vacío helado por dentro. Mis piernas pesaban como si cada paso fuera un esfuerzo para no derrumbarme. No recuerdo cuánto caminé, solo que debía llegar a la oficina administrativa para hacer el trámite del acta de defunción de Ana. La palabra defunción resonaba en mi cabeza como un martillazo, destrozando cualquier esperanza que pudiera quedar. Mi hija, la niña a la que crié y amé con todo mi corazón. Ahora era solo un papel, un sello, un nombre en un archivo del hospital en la oficina administrativa. Una joven enfermera con el cabello recogido en una coleta alta me entregó una bolsa de plástico transparente. «Estas son las pertenencias de la señora López», dijo con voz suave pero apurada por la rutina de un día de trabajo. Tomé la bolsa con las manos temblorosas y miré a través del plástico. Adentro estaba el reloj de Ana, la cartera de cuero gastada que le regalé en su cumpleaños número 25 y su teléfono con la pantalla rayada. Abrí la cartera buscando encontrar algo suyo, una huella de la vida que había vivido, pero estaba vacía. Solo quedaban sus documentos y una foto vieja, con las esquinas arrugadas en la imagen. Ana y yo estábamos en la playa. Ella era apenas una niña con una sonrisa radiante y una cometa verde en la mano. Apreté la foto contra mí como si al soltarla los recuerdos de mi hija se desvanecieran. También pedí al médico que me entregara todo el historial clínico de Ana. Otro doctor no. El doctor Alejandro entró con un grueso expediente en la mano. «Aquí está todo el historial», dijo dejando el montón de papeles sobre la mesa. Fui pasando las páginas, fechas de ingreso, análisis y el diagnóstico final. Cáncer intestinal en etapa terminal con metástasis. Me detuve, la vista nublada al leer esa línea. El médico a mi lado bajó la voz. Si la hubieran traído unos meses antes, quizá habría vivido 1 o 2 años más. Pero cuando ingresó, su estado ya era demasiado grave. Asentí sin poder hablar, sintiendo que el pecho se me apretaba 1 o 2 años. Si hubiera estado en casa, si me hubiera fijado más en ella. Si no hubiera dejado que Eduardo se encargara de todo, habría tenido Ana una oportunidad. «¿Quién es la persona de contacto principal?», pregunté con voz ronca a la enfermera de guardia que estaba cerca. Revisó su libreta y respondió: «Eduardo Hernández. Hemos llamado varias veces, enviado mensajes, pero no hemos podido contactarlo». Me quedé helada como si me hubieran dado una bofetada. Eduardo, el mismo a quien yo le enviaba dinero cada mes, en quien confiaba para cuidar de Ana. No apareció. No solo había abandonado a mi hija, sino que ni siquiera respondió al hospital cuando intentaron comunicarse. Cerré los puños clavando las uñas en la palma hasta sentir un ardor. En ese momento el teléfono de Ana vibró dentro de la bolsa de plástico. La pantalla se iluminó con el nombre Eduardo. Me quedé mirando ese nombre con el corazón latiendo a 1000 por hora. Parte de mí quería contestar, gritarle, preguntarle cómo podía ser tan cruel. Pero no lo hice. No podía enfrentarme a su voz fría. No después de todo lo que había pasado. Dejé que el teléfono sonara hasta que la pantalla se apagó. Luego guardé la bolsa en mi bolso y salí de la oficina administrativa. Fui a la morgue, donde habían llevado a Ana para prepararla para el funeral. El empleado me entregó un documento, pidiéndome que lo firmara para trasladarla a la funeraria militar. Tomé la pluma, pero mi mano temblaba tanto que la firma quedó en garabatos. «¿Está bien?», preguntó el hombre mirándome con preocupación. Asentí, pero sabía que no lo estaba. ¿Cómo podría estarlo si acababa de perder a mi única hija? Terminé de firmar. Me levanté y salí de la morgue,
sintiendo que cada paso arrastraba una piedra enorme. Al salir del hospital por fin dejé que las lágrimas cayeran. Me quedé de pie junto a la acera, el sol quemando mis hombros. Pero no sentía nada más que dolor. Dolor por Ana por haber soportado sola sus últimos días sin su madre, al lado sin nadie que le tomara la mano. Me culpaba por los años que pasé absorbida en el trabajo, en mis misiones por el mundo. Pensé que enviar dinero era suficiente, que Eduardo cuidaría de ella. Pero me equivoqué. El mayor error de mi vida fue dejar a mi hija en manos de alguien como él. En medio del dolor y el remordimiento, la imagen de Eduardo volvió a desaparecer, nítida y cruel. Recordé su voz cortante al teléfono, la música a todo volumen, las risas en un yate. Se gastó mi dinero, el que yo enviaba para cuidar de Ana, en darse lujos mientras mi hija luchaba contra la muerte. No solo la abandonó, sino que fue indiferente al saber que había muerto. Esa crueldad era como un cuchillo afilado cortándome por dentro, llenándome de dolor y rabia. Quería gritar, enfrentarlo, preguntarle por qué trató así a Ana, pero sabía que aún no era el momento. Tenía que mantener la calma y hacer lo mejor para mi hija, aunque ella ya no estuviera aquí. Saqué el teléfono y marqué el número del coronel Luis Ramírez, un viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la Agencia de Administración Financiera Militar. «Luis, necesito verte hoy mismo», dije con firmeza, aunque las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas. «Rosa, ¿qué pasa?» «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. «Te lo contaré cuando nos veamos. Por favor, consígueme una cita urgente». Luis aceptó de inmediato y me pidió que fuera a su oficina al final de la tarde. Colgué sintiendo que acababa de encontrar un pequeño punto de apoyo en medio de la tormenta que me envolvía. Tomé un taxi y volví a la casa de Ana en el número 420 de la calle Las Palmas. Sentada en el asiento apreté con fuerza el reloj de bolsillo de mi abuelo, el mismo que he llevado conmigo durante 45 años. Era el símbolo de la promesa de volver a casa. Pero ahora sabía que había vuelto demasiado tarde, frente a la puerta de Ana. Sentí como el manojo de llaves tintineaba suavemente en mi mano, mientras buscaba la correcta. Mis dedos tocaron una pequeña llave helada, la que había guardado todos estos años, como un hilo que me mantenía unida a mi hija. Abrí la puerta, y un olor a humedad y encierro me golpeó de frente. Como si la casa hubiera sido olvidada por mucho tiempo. Encendí el interruptor y la luz amarillenta iluminó una sala desordenada. Copas de vino con restos secos estaban tiradas sobre la mesa. El polvo cubría la madera y cajas vacías de comida rápida se amontonaban en el suelo. Me quedé inmóvil mirando alrededor. Este había sido el hogar de Ana, el lugar donde creía que mi hija vivía feliz con Eduardo. Pero ahora no era más que un caos. Igual que mi corazón en ese momento. Arrastré la maleta, la dejé junto al viejo sofá y caminé hacia el escritorio de Ana en la esquina. Un sobre marrón estaba tirado entre papeles. Lo abrí y sentí como el corazón me latía con fuerza al revisar una por una las facturas que contenía. Una decía claramente: renta de yate. Golfo de California, 200.000 pesos. Pagado con la tarjeta de crédito de Ana López. La fecha era de la semana pasada, justo cuando Ana estaba en la UCI. Pasé a la siguiente y la sangre me hirvió. Joyería Bulgari, 3.600.000 pesos. Fecha de hace 3 días. Apreté el papel con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mi palma. Eduardo había usado el dinero de mi hija, el dinero que yo envié para cuidarla, para rentar un yate y comprar joyas, mientras Ana luchaba por su vida. Saqué el teléfono, fotografié cada factura, cada cifra, cada fecha, y las guardé cuidadosamente en una carpeta aparte. Cada clic era como una puñalada en el pecho,
Pero no podía detenerme. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad para enfrentar a Eduardo. Abrí la aplicación de videollamadas y marqué su número. La pantalla se iluminó y apareció Eduardo de pie en la cubierta de un yate, con el mar azul intenso de fondo, y sus amigos riendo a carcajadas. Llevaba una camisa de seda con un enorme logo de Dior en el pecho, gafas de sol caras y un cóctel en la mano. Esa imagen fue como una bofetada en mi cara. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo con un tono distraído, como si yo la estuviera molestando. Respiré hondo y mantuve la voz lo más calmada posible, aunque por dentro ardía. «Sabes que Ana ha muerto y sigues tan tranquilo». El rostro de Eduardo se congeló unos segundos, sus labios se apretaron y luego se encogió de hombros. «Ya lo sé, pero estaba enferma desde hace tiempo. No había nada que pudiera hacer. Morir era solo cuestión de tiempo». Lo dijo con suavidad, como si hablara de algo sin importancia, no de la muerte de su esposa. «De mi hija». Sentí la sangre hervir en mis venas, como si todo mi cuerpo ardiera. «¿Crees que no sé en qué se ha ido el dinero que envié para cuidar a Ana?», dije, con voz fría como el hielo. «Yates, joyas, fiestas. Lo vi todo en los extractos». «Eduardo». Él arqueó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. «Ese dinero también es mío. ¿Somos familia o no?». Esa frase fue como la estocada final. Familia. ¿Se atrevía a llamar familia a esto después de dejar que Ana muriera sola en un hospital? La miré fijamente a la pantalla y dije con voz de acero: «Esta es la última fiesta que pagas con mi dinero». Colgué el teléfono sin darle a Eduardo oportunidad de decir nada más. Me temblaban las manos, pero no era de miedo, sino por la rabia que me quemaba por dentro. No podía dejar que él siguiera. No podía permitir que su crueldad pasara como si nada. Marqué el número del coronel Luis Ramírez, un viejo amigo del ejército, que ahora trabajaba en la Agencia de Administración Financiera Militar. «Luis, necesito tu ayuda», dije en cuanto contestó Rosa. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando?». Su voz sonaba preocupada, pero yo no tenía tiempo para explicarle todo. «Voy a tu oficina ahora mismo. Por favor, ten listos los documentos». Una hora después ya estaba sentada en la oficina de Luis. Una habitación pequeña con olor a madera vieja y café. Puse sobre la mesa un fajo de facturas, junto con el poder financiero que Ana me había firmado antes de mi última misión. «Eduardo gastó el dinero de Ana, el dinero que envié para cuidar a mi hija, en estas cosas», dije empujando los documentos hacia Luis. Él los revisó hoja por hoja, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Congela la cuenta de Ana ahora mismo. Anula todas las tarjetas de crédito vinculadas y transfiere el saldo restante a mi cuenta». Luis asintió sin hacer más preguntas. Él me conocía. Sabía cómo actuaba cuando las cosas llegaban demasiado lejos. En apenas 20 minutos terminó todos los trámites. «¿Listo?», dijo entregándome un comprobante. «La cuenta está bloqueada, las tarjetas de crédito anuladas y el saldo transferido a tu nombre». Asentí, sintiendo que me quitaba un peso de encima, aunque el dolor seguía ahí afilado y constante. Al salir de la oficina, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Eduardo llamaba una y otra vez. No contesté, pero los mensajes de texto y de voz empezaron a llegar. Primero su voz llena de ira. «¿Qué demonios hiciste con la cuenta? ¿Crees que tienes derecho a arruinarme la vida?». Luego su tono bajó, sonando suplicante. «Rosa, ¿podemos hablar?». No quise hacer daño. Solo necesitaba el dinero para salir adelante. «Por favor, reabre la cuenta. Abre. Lo siento». Escuché cada mensaje, cada palabra, pero no sentí ni una pizca de compasión.
Eduardo no pidió perdón por haber abandonado a Ana, ni mencionó a mi hija. Solo pensaba en sí mismo. Apreté en mi mano el reloj de bolsillo de mi abuelo. El metal helado me recordaba que debía mantenerme firme. Salí a la calle. El sol de la paz seguía igual de brillante, pero dentro de mí había una tormenta. Regresé a la casa de Ana decidida a encontrar más pruebas. Cualquier cosa que pudiera desenmascarar a Eduardo. En mi mente, seguía viendo a Ana en la cama del hospital. Su mano fría y escuchando su voz débil. «Mamá, te quiero». No podía permitir que se fuera en vano. Eduardo tendría que pagar no solo por el dinero, sino por la crueldad que le robó a mi hija. Sus últimos días. Ella pudo haber vivido un poco más. Pude haberla abrazado de nuevo, escucharla hablarme con una voz más fuerte, no tener que recibir su cuerpo el mismo día que salí del servicio, cuando aún tenía el corazón lleno de esperanza. Empujé la puerta y entré en la casa de Ana, que ahora era solo una cáscara fría de lo que alguna vez fue. Puse la bolsa de plástico con las pertenencias de mi hija sobre la mesa del comedor. La luz tenue iluminaba su reloj de pulsera y su vieja billetera de cuero, recordándome la cruel realidad. Ana ya no estaba. Moví una silla, me senté y abrí la vieja computadora portátil militar que había llevado conmigo todos esos años de servicio. La pantalla se encendió proyectando una luz azul y fría sobre mi rostro. Respiré hondo intentando que mi mente no se hundiera en el dolor que me gritaba por dentro. No era momento de derrumbarse. Necesitaba actuar. Necesitaba proteger lo que quedaba de mi hija. Ingresé a la cuenta bancaria militar usando la autorización financiera de emergencia que Ana me firmó antes de que saliera a mi última misión. En la pantalla apareció la confirmación de la orden de congelar la cuenta enviada por Luis Ramírez. Revisé cada detalle, asegurándome de que no hubiera ningún hueco por donde Eduardo pudiera tocar el dinero de Ana. Activé también las alertas. Cualquier intento de retiro sería notificado de inmediato a mi teléfono. Al terminar sentí un pequeño alivio, como si acabara de levantar un muro de acero entre Eduardo y lo que le pertenecía a mi hija. Luego entré a los estados de cuenta de los últimos 3 meses. Los números aparecían fríos y claros, como una acusación sin palabras. Una serie de gastos lujosos, 1.500.000 pesos por una fiesta en un yate en el Golfo de California, 850.000 pesos por una cena en un restaurante de lujo en Los Cabos, 200.000 pesos en una tienda de moda en La Paz. Fui pasando cada transacción y cada cifra era como una puñalada al corazón. Ese dinero era mi sudor y mis lágrimas. Los meses que pasé jugándome la vida en el campo de batalla, pensando que estaba pagando por el bienestar de Ana. Pero en realidad solo alimentaba la vanidad de Eduardo, mientras mi hija estaba en el hospital sola sin nadie que la cuidara. Tomé capturas de cada transacción, las guardé con cuidado en un disco duro externo y en una memoria USB pequeña que siempre llevo conmigo. Cada clic era una afirmación. No voy a dejar que Eduardo se salga con la suya. Haré que pague por cada peso gastado, por cada día que dejó solas a Ana. Pero justo cuando guardaba el último archivo, el teléfono vibró. En la pantalla aparecía el número de un banco comercial. Una voz femenina educada dijo: «Señora Rosa, hemos recibido una solicitud para retirar dinero de un préstamo a nombre conjunto de la señora Isabela García y la señora Ana López». «¿Usted autoriza?», apreté el teléfono y respondí con voz firme. No autorizo. Por favor, bloqueen el expediente de crédito de inmediato». La empleada dudó un momento y luego confirmó. «De acuerdo, lo haremos de inmediato. ¿Desea dejar alguna instrucción adicional?». «No hace falta», respondí y colgué. Me quedé sentada en la sala en silencio,
escuchando solo el crujido del ventilador de techo. Llamé a Pablo, un viejo amigo del sector de telecomunicaciones, que antes me había ayudado a localizar dispositivos en misiones secretas. «Pablo, necesito que revises un número de teléfono», le dije con voz tranquila pero cargada de urgencia. «Es de Eduardo Hernández. Quiero saber dónde está». Pablo aceptó sin pensarlo, y apenas 10 minutos después me devolvió la llamada. «La señal de su teléfono está en alta mar en el Golfo de California. Probablemente en un barco. Te paso las coordenadas». Asentí aunque él no pudiera verme. «Mándalas». «Gracias». Empezábamos a oscurecer y la luz que entraba por la ventana se tornaba de un tono naranja suave. Cerré la casa de Ana con llave. Tomé las llaves de su vieja camioneta, esa de la que yo solía bromear, que era demasiado vieja para una chica joven. Conduje hasta el supermercado más cercano y compré agua, comida enlatada y 3 candados nuevos, los más resistentes que tenían. Al regresar cambié todas las cerraduras de la puerta principal y la trasera con cada vuelta del destornillador. Imaginaba que cerraba de golpe el paso a Eduardo, bloqueando cualquier oportunidad de seguir aprovechándose. Coloqué cinta adhesiva militar con un código sobre cada candado, un hábito de mis días en el ejército para asegurarme de que nadie los manipulara mientras empacaba los papeles sueltos de Ana en una caja de cartón. Encontré una libreta vieja de tapa de cuero gastada y con la cuerda floja. La abrí y el corazón me dio un vuelco al ver la letra conocida de Ana. Dentro había una lista de las cantidades de dinero que ella le había dado a Eduardo, cada una con fecha y su firma. 600.000 pesos. Marzo, para que Eduardo compre medicinas. 950.000 pesos. Abril. Eduardo dijo que necesitaba dinero para reparar la casa. Fui pasando las páginas y noté que muchas coincidían con gastos lujosos en los estados de cuenta. Eduardo no solo gastaba mi dinero, también engañaba a Ana haciéndole creer que lo usaba para cuidar de la familia. Me dejé caer en la silla con la libreta en las manos, sintiendo que acababa de encontrar la última pieza del rompecabezas. No era solo una prueba, era el relato de mi propia hija. Una historia de traición que nunca alcanzó a contar. Pasé la mano por la hoja y las lágrimas me rodaron por las mejillas. «Ana, lo siento», susurré. «No sabía lo que habías tenido que soportar, pero en medio de ese dolor sentí una nueva determinación. Esa libreta era un eslabón clave, algo que obligaría a Eduardo hasta enfrentar su culpa». Me levanté, guardé la libreta en la caja junto con los demás papeles y miré alrededor de la casa. Todo seguía teniendo la huella de Ana, el sillón donde le gustaba leer, la foto pequeña de las dos sobre la repisa y el olor a madera vieja del piso que ella limpiaba cada fin de semana. No podía permitir que Eduardo entrara aquí, que tocara lo que pertenecía a mi hija. Nunca más. Apreté el reloj de bolsillo de mi abuelo que me había acompañado tantos años y me dije: «Esto no ha terminado, Ana. Voy a protegerte aunque ya no estés». A la mañana siguiente llevé la caja con todos los papeles a la antigua base naval, donde todavía me permitían usar una pequeña oficina después de jubilarme. El cuarto era sencillo, con un escritorio de madera vieja, unas cuantas sillas metálicas y el olor del mar colándose por la ventana. Dejé la caja en el suelo, la abrí y empecé a poner cada documento sobre la mesa. Facturas, estados de cuenta, la libreta de Ana. Cada papel era una pieza de la verdad y sabía que tenía que ordenarlos con cuidado para desenmascarar a Eduardo. Me senté, respiré hondo y contuve el dolor que subía por mi pecho. Hoy no era día para llorar. Hoy necesitaba la precisión de una coronel de infantería de marina, no el corazón roto de una madre.
Comencé a comparar cada gasto, cada línea de la libreta de Ana, con los movimientos en los estados de cuenta. Poco a poco apareció un patrón claro y cruel como una sentencia. Había cantidades que Ana le había dado en efectivo a Eduardo, del dinero que yo enviaba para medicinas o arreglar la casa. Pero al mismo tiempo, Eduardo retiraba montos similares de la cuenta de mi hija. Una vez Ana escribió 900 deli en pesos mayo para que Eduardo pague gastos de hospital. Pero el estado de cuenta mostraba que ese mismo día se retiraron 950,000 pesos para pagar en un spa de lujo en Los Cabos. Apreté el bolígrafo en la mano con las uñas clavadas en la palma hasta sentir ardor. Eduardo no solo tomó mi dinero, también engañó a Nane haciéndole creer que cuidaba de la familia mientras solo alimentaba su vida de lujos. En especial encontré una serie de transacciones grandes, hechas justo después de que Ana fuera hospitalizada. Una factura llamó mi atención, 1.900,000 pesos, por organizar la fiesta de cumpleaños de una amiga de Eduardo con la nota: fiesta en yate, incluye DJ y barra libre. La fecha coincidía con el día que Ana fue ingresada en cuidados intensivos. Me quedé mirando ese número, sintiendo que la sangre me hervía, mientras mi hija estaba ahí débil, luchando por cada respiración. Eduardo estaba de fiesta riendo y gastando como si nada pasara. El dolor y la rabia se mezclaban dándome ganas de gritar, pero me contuve. Necesitaba pruebas. Necesitaba que todo fuera perfecto para que él no pudiera negarlo. Tomé el escáner militar del rincón de la habitación y pasé cada hoja, facturas, estados de cuenta y hasta las notas escritas a mano de Ana en su cuaderno. Guardé 3 copias, una en el disco interno de la base, otra en un disco externo y otra en un servicio de almacenamiento en la nube cifrado que solía usar para documentos clasificados. Cada vez que apretaba el botón de guardar, sentía que ponía otro ladrillo en el muro de justicia para Ana. Cuando terminé me volví hacia el teléfono de mi hija, que todavía estaba en la bolsa de plástico del hospital. La carpeta de mensajes estaba borrada, pero no me rendí. Abrí otras aplicaciones de mensajería y por suerte logré recuperar algunas conversaciones en un grupo de chat. Eduardo mandó la foto de una bolsa Hermès junto al mensaje. Acabo de comprarme esta con dinero de Ana. Esa chica no va a vivir mucho más. Ni modo. Lo leí una y otra vez y cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Eduardo no solo la estaba aprovechando, sino que veía la muerte de mi hija como una oportunidad. Seguí revisando el correo de Ana usando la contraseña que ella usaba en nuestras cuentas compartidas. Por suerte pude entrar en la carpeta de enviados. Encontré un correo de reserva para un crucero enviado desde la cuenta de Ana a una empresa de eventos. La nota me dejó helada. Usa la tarjeta de Rosa. Ella no va a salir de la base por mucho tiempo. Y si vuelve, tendrá que avisar. Me dejé caer en la silla con la cabeza entre las manos. Eduardo no solo le quitaba dinero, también planeaba todo sabiendo que yo estaba lejos y no podía supervisar nada. Habían aprovechado mi ausencia y la confianza de Ana para montarse una vida de lujo sobre el dolor de mi hija. Ese mediodía llevé toda la información a la oficina de Luis Ramírez. «Rosa, ¿qué conseguiste?», me preguntó con seriedad. Puse la caja sobre la mesa y saqué los documentos y los discos. Aquí está todo. Facturas, estados de cuenta, mensajes, correos. Eduardo sacó dinero de la cuenta de Ana para gastarlo, incluso cuando ella estaba en el hospital. Luis revisó algunos papeles y asintió. Esto es suficiente y legal para usar como prueba financiera. ¿Quieres ir más allá? Asentí con la voz firme. Quiero que pague Luis no solo por el dinero, sino por lo que le hizo a Ana.
Me puso una mano en el hombro con una mirada llena de empatía. Te voy a guiar para presentar esto en el juzgado, pero vas a necesitar un buen abogado antes de salir de la base. Llamé a Fernando Gómez, un abogado que Luis me recomendó, especialista en casos de abuso financiero familiar. Señora Rosa, ¿puedo verla mañana por la mañana?, dijo Fernando por teléfono con una voz grave y segura. Traiga todas las pruebas. Las revisaremos con cuidado. Acepté, sintiendo que por fin encontraba un aliado en esta lucha. Gracias, respondí, y colgué. Me sentía un poco más ligera, aunque el dolor seguía ahí clavado. Esa noche volví a la casa de Ana. Cerré con llave. El viento del mar golpeaba fuerte en la ventana, trayendo el sonido de las olas. Pero dentro de mí había un silencio filoso. Me senté en la sala. Puse todos los documentos sellados sobre la mesa. Al lado estaba el reloj de bolsillo de mi abuelo con la luz de la lámpara, reflejándose en su cristal desgastado. Lo acaricié suavemente y susurré a Ana. Mamá no va a dejar que te vayas en vano. En mi mente, cada paso siguiente estaba claro. Eduardo se equivocó al pensar que yo lo dejaría tranquilo. Estaba lista no solo por justicia, sino por el amor a mi hija, algo que nadie, ni siquiera él, podía quitarme. Temprano en la mañana caminé hacia el centro de La Paz, donde la oficina de Fernando Gómez estaba discreta entre edificios bajos. El aire fresco de la mañana contrastaba con el peso en mi pecho, que cargaba tanto la pérdida de Ana como la rabia hacia Eduardo. Con la caja de expediente bien sujeta bajo el brazo, empujé la puerta. La oficina era pequeña y ordenada, con olor a papel viejo y tintas sobre un escritorio de madera. Había una pila de expedientes bien alineados, un lápiz rojo y una taza de café humeante. Fernando, un hombre de unos 45 años, se levantó para recibirme. Me dio la mano con firmeza, con una mirada aguda que parecía ver a través de mi dolor. Señora Rosa, siéntese, dijo con voz grave pero cálida, señalando la silla frente a su escritorio. Puse la caja de cartón sobre la mesa y saqué 3 carpetas organizadas con cuidado. Estados de cuenta bancarios, facturas, comprobantes y datos del teléfono y el correo electrónico de Ana. Esto es todo lo que tengo, dije con voz seca, tratando de mantener la calma, aunque el corazón me dolía cada vez que pensaba en mi hija. Fernando asintió, abrió la primera carpeta y hojeó rápidamente cada página. Sus ojos recorrían las cifras, las facturas y los mensajes crueles de Eduardo. De vez en cuando se detenía. Anotaba con un lápiz rojo y murmuraba: transacción ilegal. Evidencia clara de abandono. Me quedé allí observándolo trabajar, sintiendo que estaba poniendo una parte de mi alma en manos de un extraño, con la esperanza de que me ayudara a conseguir justicia para Ana. Levantó la vista y empujó sus gafas. Tiene el poder notarial financiero. Lo trajo. Asentí y saqué de mi bolso el original con la firma de Ana, notariado en la oficina legal militar, antes de que yo partiera a mi última misión. Fernando lo examinó con cuidado y asintió con satisfacción. Bien, esta es la llave para que podamos controlar sus bienes. Continuó revisando el expediente. Se detuvo en la factura de alquiler del yate y en los mensajes de Eduardo sobre el bolso Hermès. Señora Rosa, he visto muchos casos de abuso financiero, pero este negó con la cabeza, con un destello de indignación en la mirada. Él no solo gasta dinero, también aprovecha intencionalmente la condición de su hija. Esto es un acto deliberado. Después de casi una hora revisando, Fernando cerró los expedientes y me miró directo a los ojos. Este caso tiene suficiente peso para llevarlo a juicio. Vamos a solicitar una orden de congelamiento de bienes de urgencia
y la administración de la herencia de Ana. Con lo que usted me da, creo que el juez estará de nuestro lado. Asentí sintiendo que encontraba un rayo de luz en medio de la oscuridad. Él está en un yate en el Golfo de California. Añadí en voz baja pero firme. Tengo la ubicación gracias a un amigo. Fernando sonrió con frialdad. Su mirada era afilada. Él no se imagina la rapidez con la que vamos a actuar. Eduardo cree que puede esconderse en el mar para siempre, pero la ley no espera. Al salir de la oficina sentí un pequeño alivio. Pero el dolor seguía aferrado. Pasé por el Palacio de Justicia donde el aire estaba cargado, con olor a papel y el ruido de las impresoras. Presenté la solicitud para que el tribunal emitiera la orden de congelamiento de bienes y entregué el juego de copias que Fernando había revisado. Una empleada judicial, una mujer de mediana edad con mirada cansada, recibió los documentos y confirmó la audiencia. Será en las próximas 72 horas. Le avisaremos. Asentí. Le di las gracias y salí. El sol de la paz golpeaba fuerte, pero yo solo sentía frío. Todo lo que hacía era por Ana. Pero cada paso me recordaba que ella ya no estaba aquí. Por la tarde fui a la funeraria militar para completar los trámites del sepelio de Ana. El uniforme que mandé hacer para ella ya estaba listo. Un uniforme militar azul oscuro igual al que yo usaba cuando era joven. El encargado de la funeraria, un viejo veterano, puso su mano sobre mi hombro. Será enterrada con todos los honores. Coronel Rosa, dijo con voz grave y triste. Asentí sin poder hablar mirando el uniforme doblado sobre la mesa con la pequeña medalla brillando bajo la luz. Imaginé a Ana con esa ropa, pero la imagen solo hizo que el corazón me doliera más. Mi hija debería estar viva sonriendo a mi lado. Cuando regresé a la casa de Ana ya estaba anocheciendo. Abrí la puerta, entré y vi un sobre blanco que había pasado por debajo de la puerta tirado en el piso. Lo recogí, lo abrí y encontré un papel escrito a mano con la letra de Eduardo. Rosa, podemos arreglar esto entre nosotros. Necesito dinero para pagar deudas. Por favor, no lleves las cosas tan lejos. Lo leí de nuevo. Cada palabra era como una bofetada en la cara. No pedía perdón. No mencionaba a Ana ni una sola palabra de dolor. Todo era sobre dinero. Como si la muerte de mi hija fuera solo un pequeño obstáculo en su vida de lujos. Doblé la carta, la puse en el expediente de pruebas y no respondí. Eduardo no merecía ni una palabra mía. La mañana del juicio me paré frente al espejo en la casa de Ana, vistiendo el uniforme de gala azul marino que no había tocado en años. Las medallas en mi pecho brillaban bajo la luz, cada una, con una historia de mis días sirviendo al país. Pero hoy no lo llevaba para recibir gloria. Lo llevaba para enfrentar a Eduardo, para reclamar justicia por mi hija. Me acomodé el cabello, apreté en mi mano el reloj de bolsillo de mi abuelo y salí. El viento del mar soplaba trayendo el salado de la paz, pero por dentro solo tenía una determinación fría. La sala del tribunal era amplia. La luz blanca de los focos de neón caía sobre todo haciéndolo ver nítido y frío. El olor a madera vieja y húmeda de las bancas llenaba el lugar como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Entré con el expediente apretado contra mi pecho. Fernando Gómez, a mi lado con la mirada aguda pero serena del otro lado. Eduardo ya estaba sentado con una camisa Armani, ajustada, el cabello rizado con esmero, y en la mano el iPhone más nuevo. Llevaba maquillaje cargado, delineado de ojos afilado, pero yo podía ver lo falso en la forma en que bajaba la cabeza, intentando aparentar cansancio. Todos en la sala sabían que estaba actuando, pero él insistía en verse como una víctima. El juez, un hombre de mediana edad, con rostro serio, sentado en lo alto, pidió a ambas partes que expusieran.
Fernando se levantó, colocó el grueso expediente sobre la mesa, cada sección organizada como una acusación perfecta. Su señoría, tenemos pruebas claras del abuso financiero y del abandono de las responsabilidades familiares por parte del señor Eduardo Hernández hacia su esposa, la señora Ana López. Comenzó con voz firme. Empezó a mostrar en la pantalla grande estados de cuenta con gastos de lujo, yates, restaurantes exclusivos, joyas costosas. Luego facturas duplicadas que probaban que Eduardo retiraba dinero de la cuenta de Ana, incluso cuando ella ya le había dado efectivo. Finalmente proyectó fotos de redes sociales. Eduardo sonriendo en un yate levantando una copa de cóctel mientras Ana estaba en la UCI a solo unas millas. Me quedé sentada viendo cada imagen, cada una como un cuchillo en el corazón. Recordé la voz débil de Ana. «Mamá, te quiero». Y luego el pitido largo del monitor de ritmo cardíaco. Eduardo no solo se llevó el dinero, también se llevó los últimos días de vida de mi hija. Días que pudo haber vivido si hubiera recibido la atención adecuada. Cerré el puño, mis uñas clavándose en la palma, conteniéndome para no llorar en la sala. El abogado de Eduardo, un hombre joven con un traje brillante, se levantó para responder. «Su señoría, estos gastos son un derecho legal del señor Hernández como esposo de la señora López. Además, la enfermedad de la señora López era irreversible. No se puede responsabilizar a mi cliente». Su voz era fluida, pero vi cómo Eduardo evitaba mi mirada mientras él hablaba. Él sabía la verdad, y yo sabía que no podría negarla por mucho tiempo. Fernando pidió llamar a un testigo y el doctor Alejandro, quien había tratado a Nana. Ana entró. Se puso frente al tribunal con voz grave pero clara. Si la señora López hubiera sido ingresada antes y recibido la atención adecuada, habría podido vivir entre 1 y 2 años más. Pero nadie se puso en contacto con nosotros. Nadie la visitó durante las 2 semanas que estuvo en la UCI. La sala quedó en silencio y vi a Eduardo agachar la cabeza apretando el iPhone, como si quisiera ocultar la vergüenza. El juez me miró indicándome que hablara. Me puse de pie, el uniforme militar pesando sobre mis hombros, pero dándome fuerza. Miré directo a Eduardo, luego al juez con la voz temblorosa pero firme. Estaba ausente para proteger al país. Enviaba dinero confiando en que mi hija estaba siendo cuidada. Pero nadie tiene derecho a usar mi ausencia para matar a mi hija. Al terminar, la sala quedó en silencio. Solo se escuchaban respiraciones suaves y el sonido del bolígrafo del secretario del tribunal. Eduardo bajó la cabeza aún más, pero no vi ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. El juez asintió. Revisó el expediente una vez más antes de declarar. El tribunal ordena congelar todos los bienes de la señora Ana López. La administración provisional de la herencia queda a cargo de la señora Rosa Hernández. El señor Eduardo Hernández tiene prohibido acceder a los bienes y a la vivienda de la señora López hasta nueva orden. El golpe del mazo resonó seco y firme como un punto final al infierno que Eduardo había causado. Eduardo se levantó de golpe, el rostro enrojecido, gritando: «Vas a arrepentirte, Rosa. No puedes hacerme esto». Su voz chillona rebotó en las paredes, pero los agentes judiciales se acercaron rápido pidiéndole que saliera de la sala. La vi mientras se lo llevaban. Su camisa Armani deslizándose por la puerta. Y por primera vez sentí que se había hecho un poco de justicia. Pero eso no alivió el dolor. Ana no volvería y la crueldad de Eduardo seguía siendo una cicatriz que nunca sanaría en mi corazón. Recogí los documentos, los guardé con cuidado en el maletín y salí de la sala. El sol del mediodía en La Paz brillaba fuerte, reflejándose en mi uniforme y haciendo destellar las medallas. Pero no sentía orgullo ni triunfo.
Solo sentía un alivio silencioso, como si todo lo que había hecho me hubiera permitido cumplir la promesa que le hice, aunque ella ya no estuviera aquí para verlo. Cuando terminó el juicio supe que no tenía tiempo para descansar ni dejar que el dolor me hundiera. Ana se había ido, pero yo debía hacer algo para que su legado siguiera vivo, para que lo que ella sufrió no fuera en vano. Conduje directo al banco llevando la resolución judicial en la ventanilla. Terminé los trámites para obtener el control total de los bienes de Ana, la empleada del banco. Una mujer de mediana edad, con mirada amable, revisó los documentos y me dijo: «Señora Rosa, todo ha sido transferido a su nombre. ¿Cómo quiere manejar este dinero?». Respiré hondo con voz firme. «Quiero dividirlo en dos. Una parte a mi cuenta personal, la otra para crear un fondo». Llamé al Fondo Ana, una entidad sin fines de lucro, registrada en la Secretaría de Desarrollo Social de México, esa misma semana. La idea me vino cuando estaba en la morgue, mirando el traje de Ana listo para el funeral. Quería que el nombre de mi hija se convirtiera en un símbolo de esperanza de vida para quienes luchan contra la enfermedad que Ana no pudo superar. Me puse en contacto con el Hospital San Rafael y otros centros médicos pidiéndoles una lista de pacientes con cáncer que hubieran sido abandonados o que no pudieran pagar los gastos médicos. Un médico de San Rafael, que había cuidado de Ana, me tomó la mano y dijo: «Está haciendo algo muy valioso, señora Rosa. La voy a ayudar en todo lo que pueda». Solo en la primera semana el Fondo Ana cubrió el costo de medicamentos para 12 pacientes. También firmé un contrato a largo plazo con una clínica móvil para llevar servicios médicos a zonas alejadas de México donde personas como Ana habían quedado olvidadas. Una mañana conduje hasta el Hospital Provincial de Sonora, a unas horas de La Paz, para revisar la lista de pacientes que el fondo estaba apoyando. El aire en el hospital era sofocante, el olor a desinfectante y el sonido familiar de las máquinas me apretaron el corazón, recordándome los últimos días de Ana. Al entrar al área de oncología vi a un niño sentado encogido en la cama abrazando fuerte un peluche gastado con sus grandes ojos mirando por la ventana. Parecía de unos 10 años. Delgado con la piel pálida por la quimioterapia. El médico me presentó. Este es Javier. Perdió a sus padres en un accidente de tránsito. Tiene leucemia y vive solo en esta habitación. Me acerqué, me senté junto a la cama y sonreí suavemente. «Hola, Javier, soy Rosa. ¿Qué estás haciendo?». El niño levantó la mirada y con voz bajita dijo: «No quiero morir, solo quiero tener una familia». Las palabras de Javier fueron como un cuchillo directo al corazón. Sus ojos claros pero llenos de tristeza eran iguales a los de Ana cuando era pequeña, cuando me abrazaba y preguntaba cuándo volvería a casa. Le tomé la mano tan pequeña y fría y le dije: «No estás solo, yo estoy aquí». El médico comentó que Javier tenía posibilidades de recuperarse si recibía tratamiento continuo y cuidados adecuados. Sin dudar decidí usar el Fondo Ana para cubrir todos sus gastos médicos y contratar a una enfermera particular para que lo cuidara bien. Unas semanas después, volví al Hospital de Sonora llevando una bolsa de naranjas frescas y un libro infantil que pensé que le gustaría. Javier estaba mejor, aunque había perdido casi todo el cabello por la quimioterapia. Sus ojos brillaban y por primera vez lo vi sonreír. Una sonrisa inocente que me calentó el alma. Me senté a su lado y le conté sobre los días en que remaba por el Golfo de California sobre las olas grandes y los atardeceres encendidos. Javier escuchaba atento acariciando su peluche. «Señora Rosa, ¿alguna vez tuvo miedo en el mar?», preguntó con curiosidad. Sonreí y le acaricié la cabeza.
Claro que sí. Pero aprendí que por grandes que sean las olas, si agarras fuerte el remo, siempre llegarás al otro lado. Cada vez que lo visitaba llevaba su comida favorita. Pozole casero, jugo de mango o galletas con chocolate. Me sentaba a su lado. Lo ayudaba a comer cucharada por cucharada, limpiándole la boca cuando se ensuciaba. Esos momentos me hacían sentir como si estuviera cuidando a Ana otra vez, como si me devolvieran lo que no pude darle antes. Javier empezó a abrirse más contándome su sueño de ser astronauta y viajar a Marte. Quiero ver todo el mundo desde arriba, decía con los ojos encendidos. Yo asentía con las lágrimas queriendo salir, pero me las guardaba y solo sonreía. Lo vas a lograr, Javier. Yo creo en ti. Una tarde, cuando me preparaba para salir del hospital, Javier me tomó la mano con la mirada dudosa. Señora Rosa, ¿puede ser mi abuela? La pregunta del niño me dejó paralizada, como si el mundo entero se detuviera en ese instante. Miré a los ojos claros de Javier. Vi el reflejo de Ana y sentí que mi corazón sanaba un poco. Me acerqué, lo abracé fuerte y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Claro que sí, Javier. Seré tu abuela. El niño me abrazó con fuerza. El peluche quedó aplastado entre nosotros y pude sentir el calorcito que emanaba de su frágil cuerpo. Ese mismo día comencé los trámites para la adopción legal. Me puse en contacto con el Departamento de Asuntos Sociales, preparé los documentos y organicé una pequeña habitación en la casa de Ana para Javier. Pinté las paredes de azul marino, el color que Javier dijo que le gustaba, porque se parece al cielo. Compré una cama individual, una mesita y puse su peluche sobre la almohada. Cada paso de la preparación era una promesa conmigo misma. No dejaría que Javier estuviera solo como yo. Sin querer dejé a Ana. El fondo Ana no solo era el legado de mi hija, ahora también era el puente que me llevaba a Javier, un niño que trajo luz a mis días más oscuros. 6 meses después del juicio, recibí una llamada del médico del hospital, de la provincia de Sonora. Señora Rosa, tengo buenas noticias, dijo con entusiasmo al otro lado de la línea. Javier ha respondido bien al tratamiento. Los últimos análisis muestran que ya no hay células cancerígenas. Me quedé inmóvil en la cocina sujetando el teléfono con fuerza, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Javier, el niño que conocí en una fría habitación de hospital, ahora tenía una oportunidad de vivir. Gracias, doctor, susurré con la voz quebrada. Voy para allá de inmediato. Me apresuré a preparar todo y llevé conmigo una pequeña bolsa de regalo. Un gorro de lana azul que había tejido para Javier, esperando que le gustara. El día que Javier salió del hospital, conduje la vieja camioneta de Ana hasta Sonora. El niño estaba en la entrada delgado, pero con los ojos brillantes, abrazando su peluche desgastado. Al verme corrió hacia mí con una sonrisa radiante como el sol. Abuela, gritó lanzándose a mis brazos. Lo abracé fuerte sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Y en ese momento vi la sombra de Ana. Vamos, nieto, le dije acariciándole la cabeza. Vámonos a casa. Subimos a la camioneta. El sonido del Golfo de California llegaba desde lejos, y el olor salado y familiar entraba por la ventana. La casa de Ana ahora se había convertido en el hogar de los dos. La primera cena en casa fue sencilla, pero cálida. Cociné enchiladas, el plato favorito de Javier, con carne molida y salsa de tomate hecha en casa. Javier puso con cuidado su peluche junto al portarretratos de Ana en la repisa. Luego me miró con timidez y preguntó: ¿Cree que la tía Ana me hubiera querido? Sonreí y puse mi mano sobre su hombro. Claro que sí, Javier. La tía Ana estaría muy orgullosa de ti. El niño asintió. Sus ojos brillaron y volvió a la mesa para darle una gran mordida a su enchilada, riendo,
cuando la salsa le quedó en la barbilla. Le limpié la boca sintiendo una alegría pequeña pero real, como si estuviera reviviendo los días junto a Ana. En las semanas siguientes empecé a cambiar la casa para que fuera realmente el hogar de Javier y mío. Pinté la sala de color arena un tono cálido que pensé que traería frescura. En la terraza planté bugambillas cuyas flores rojas se mecían con la brisa marina. En el patio trasero coloqué una hamaca nueva donde a Javier le gustaba recostarse a leer o mirar el atardecer. Las cosas de Ana, libro, ropa, algunas fotos. Las guardé cuidadosamente en un armario de madera. No para olvidarlas, sino para proteger intacta la memoria de mi hija. Cada vez que abría ya el armario, tocaba su chaqueta favorita y susurraba: «¿Sigues aquí, verdad?». Continué dirigiendo el fondo Ana, ampliando las actividades a las zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas. El fondo ha ayudado a decenas de pacientes con cáncer a recibir tratamiento temprano. Personas que sé que sin esa ayuda podrían haber tenido el mismo destino que Ana. Javier suele sentarse a mi lado en la mesa, haciendo la tarea o dibujando. Me dibujó con un uniforme militar de pie junto a él, con el Golfo de California azul intenso detrás. «Esta es usted y yo, abuela», dijo Javier entregándome el dibujo con los ojos brillando de orgullo. Lo abracé sintiendo que mi corazón sanaba poco a poco en momentos así. Una vez al mes llevo a Javier a participar en el grupo de voluntarios del Fondo Ana, llevándome de vecinas y comida a comunidades lejanas. Javier se integró rápido corriendo con otros niños y repartiendo regalos con una sonrisa radiante. «Abuela Rosa, ¿puedo llevar más dulces la próxima vez?», me preguntó con un paquete de galletas que acababa de entregar en la mano. «Claro, pero tienes que pedirle permiso a la abuela primero», respondí guiñándole un ojo al verlo reír y jugar. Sentí que una parte de Ana volvía a la vida, como si mi hija nos estuviera mirando y sonriendo desde algún lugar. Empecé a unirme al club de kayak para personas mayores en el puerto de La Paz. Cada mañana temprano remaba sobre pequeñas olas sintiendo el agua fresca tocarme las manos, recordando los días de entrenamiento en el mar. Pero ahora remaba por gusto, por la paz que pensé que nunca volvería a encontrar. A veces Javier se sentaba en la orilla agitándome la mano y gritando: «Rema más rápido, abuela, un pez te está siguiendo». Yo reía a carcajadas sintiendo mi corazón más liviano cada día. Todas las tardes Javier y yo íbamos al pequeño huerto detrás de la casa. Él sembraba tomates y yo cultivaba hierbas aromáticas. La primera temporada cosechamos una canasta llena y esa noche Javier me ayudó a cocinar pasta con salsa de tomate fresco. «Está más rico que las enchiladas», abuela exclamó con la boca llena de salsa. Sonreí acariciándole la cabeza, sintiendo una felicidad sencilla que nunca pensé que volvería a sentir. De vez en cuando el abogado Fernando llamaba para avisarme que Eduardo seguía intentando demandar o reclamar bienes. «Acaba de presentar otra solicitud, pero el juez la rechazó», dijo Fernando con voz tranquila. «No se preocupe, todo está bajo control». Asentí al teléfono sin responder a ninguno de los mensajes de Eduardo. Él ya no era parte de mi vida y no quería gastar ni un segundo pensando en él. Una mañana Javier llegó corriendo desde la escuela con un diploma de mejor alumno en la mano y una sonrisa radiante como el sol. «Abuela Rosa, saqué la nota más alta de la clase», me dijo saltando por el jardín. Yo estaba sentada en mi silla de madera de siempre sosteniendo el reloj de bolsillo de mi abuelo, con la luz reflejándose en el cristal ya gastado. «Muy bien, Javier», le dije abrazándolo al verlo correr y reír con su risa inocente, mezclándose con el sonido de las olas.
Supe que Ana seguía aquí en cada latido de esta nueva vida que estoy protegiendo. Ese mismo día colgué una foto nueva en la pared, justo al lado de la que tengo con Ana. Javier y yo en la orilla del Golfo de California, en el mismo lugar donde Ana jugaba de niña, pegué una nota al lado que decía: Ana siempre está con nosotros. Me hice hacia atrás. Miré las dos fotos y por primera vez en muchos años sentí que realmente había vuelto a casa. No a una casa hecha solo de ladrillo y madera, sino a un hogar de amor, de esperanza, el que Javier y yo estamos construyendo juntos, y donde Ana vivirá para siempre en nuestros corazones. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice. Y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo dos de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.